Bueno, Señor, te damos gracias por esta reunión. Bendice a Alejandro y sus actividades, Juan Carlos y sus actividades, Julio y sus actividades, Mirta y sus actividades, Mirta también, la esposa de Alejandro y sus actividades, a mí mis actividades y a todos los que después van a escuchar este video. Derrama sobre todos nosotros todo tu amor y tu misericordia. Y pedimos que principalmente y especialmente por los enfermos, por los adictos y por todas aquellas personas que te necesitan. Aumenta nuestra fe. Amén, amén. Amén. Bien, continuando con lo que habíamos visto la vez pasada, de seguir con el tema del Apocalipsis, vamos a recordar brevemente que la vez pasada hicimos una presentación del autor del libro La Cena del Cordero, que era un pastor y profesor de teología del evangelismo calvinista, muy amante de la Biblia, de las Escrituras, y que en su búsqueda de los escritos, en sus análisis de los escritos de los primeros cristianos, terminó yendo a una misa católica, pero con un fin académico, y terminó, descubriendo cosas en la misa que en particular a los católicos nos hace mucho bien. Y lo característico de este hombre es que como él no tenía experiencia de misa previa, pero sí sabía mucho del Apocalipsis, pudo, lo que vio, lo que escuchó, la situación que él vivió en la misa le resonó en su alma, de todo lo que sabía del Apocalipsis, y bueno, hizo un descubrimiento importante. Bueno, este libro, La Cena del Cordero, es uno de los dos libros que recomendó la profesora Luisa Sorraquín, la licenciada en teología que dio el curso sobre Apocalipsis. Recomendó dos libros, La Cena del Cordero, y recomendó otro libro de un teólogo, un exégeta argentino, que se llama Hugo Bani. Y yo de casualidad pasé por una librería católica donde había comprado La Cena del Cordero y pregunté por el libro de Hugo Bani. Y me dijeron, miren, ese no lo tenemos, escribió muchos libros, pero hay uno que es posterior a ese y tal vez le interese. Y bueno, como el precio, un diario de un domingo creo que vale 800 pesos, el libro este costaba 3.000, era como 3, 4 diarios, dije, bueno, lo compro. Y quería comenzar por una otra sorpresa que me llevé con este libro, porque en la solapa del libro, en esta parte de acá, les voy a leer lo que dice allí. Dice, confesión de los propios pecados, escucha de la palabra, Eucaristía. Es este el esquema clásico de la asamblea litúrgica cristiana de los primeros siglos. Este esquema de la liturgia cristiana primitiva es el mismo que inspira al autor del Apocalipsis, que presenta la misma secuencia. En la primera parte, la iglesia es llamada a convertirse, a liberarse de los propios pecados. En la primera parte del Apocalipsis están las cartas a las 7 iglesias, y en esas cartas hay reproches y un llamado a la conversión. Esto, digamos, se correspondería con la parte del rito penitencial inicial de nuestra misa. Entonces, en la primera parte, la iglesia es llamada a convertirse, a liberarse de los propios pecados. En la segunda parte, es llamada a explicitar y calificar la propia posición, el propio rol en su historia. En la tercera parte, a reencontrarse y unirse en la Eucaristía. En conclusión, se puede afirmar que la estructura propia de este libro, se refiere al Apocalipsis,
corresponde a una liturgia dominical, donde se confiesan los pecados, donde están presentes la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Esto confirma que el Apocalipsis no está alejado de la vida, no es un libro que aletea sobre nuestras cabezas, sino que es un libro que nos interpela de cerca, en lo concreto de nuestra vida cristiana, y esto con la misma fuerza, con la misma influencia que tiene sobre nosotros la liturgia dominical. Entonces, este autor nos va a decir que la estructura básica de la misa es la misma que sigue la estructura del libro, de las 3 partes. Bueno, nuestro grupo se llama Camino Emaús. En Emaús están las 2 partes más importantes de nuestra misa. Comienza con Jesús explicando la palabra, explicando las profecías que hablaban de su pasión, y luego termina cenando, termina en un banquete eucarístico porque toma el pan, lo parte, lo da a comer, y ahí lo descubren los discípulos. Así que bueno, este autor Hugo Bani entonces nos va a decir que las primeras asambleas litúrgicas del cristianismo seguían este mismo esquema. Y entonces ahora yo quería seguir un poco lo que nos explicaba Scott Hahn en la Cena del Cordero. Como pequeño anticipo, hay muchas cosas que vinculan, como estamos viendo, el Apocalipsis con la misa. Les voy a mencionar la primera. Y la primera está en Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10. Que dice, no, disculpen, no es 1:10, sí, 1:10. A ver, claro, 1:10. Y dice, 1:10 dice así: el día del Señor fui arrebatado por el Espíritu y oí detrás de mí una voz. Bueno, la revelación comienza en un domingo, en el día del Señor. Sabemos que el día del Señor es el primer día de la semana. Lo sabemos porque Jesús resucitó en un domingo. Domingo deriva de eso. Y lo sabemos porque en Mateo 28:1, cuando las mujeres van al sepulcro y no está, dice, el Evangelio de Mateo dice, el primer día de la semana. Bueno, entonces, al igual que la misa dominical, la revelación en el Apocalipsis comienza el primer día de la semana. Comienza el domingo. Bueno, habíamos visto el primer capítulo del libro de Scott Hahn, y yo quería continuar ahora con el segundo, porque en el segundo habla de la historia del sacrificio. Jesús va a hablar de que Él es entregado por nosotros. La presencia del sacrificio en la vida, en el anuncio de Jesús en el Evangelio, es un tema importantísimo, central. Entonces, dice así, la historia del sacrificio. Ahora habla el autor del libro. Dice, la frase de la misa que me había dejado fuera de combate era Cordero de Dios, porque sabía que este Cordero era Jesucristo mismo. Vos también lo sabés. Tal vez hayas cantado o recitado 1.000.000 de veces la palabra Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Es verdad, en la misa el sacerdote en un momento dado eleva el pan consagrado, la hostia consagrada, y repite, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la asamblea responde, yo no soy digno de que entres en... Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Después va a decir, felices los invitados a este banquete celestial o a la cena del Señor, y los fieles repetimos, Señor, yo no soy digno de recibirte, pero una palabra tuya bastará para sanar. Entonces, y acá dice
el autor dice, igual que habrás visto muchas veces al sacerdote levantar la hostia partida y proclamar, este es el Cordero de Dios, el Cordero es Jesús. No es una novedad, es la típica frase que no llama la atención. Al fin y al cabo, Jesús es muchas cosas. Es Señor, es Dios, Salvador, Mesías, Rey, sacerdote, profeta y Cordero. Si realmente estuviéramos pensando lo que decimos, no pasaríamos por alto este último título. En esa lista, Señor, Dios, Salvador, Mesías, Rey, sacerdote, profeta y Cordero, una de estas cosas no es como las demás. Los 7 primeros son títulos con los que nos podríamos dirigir cómodamente a un Dios hombre. Son títulos con dignidad, que implican sabiduría, poder y estatus social. Pero, Cordero, una vez más te pido que prescindas de 2000 años de sentido simbólico a sus espaldas. Imagínate por un momento que nunca hubieras cantado el Cordero de Dios, porque muchas veces lo cantamos el Cordero de Dios. A esa parte de la misa se le llama el Cordero de Dios. Sobre el Cordero. En ese caso, el título es tan inapropiado que parece casi cómico. El Cordero no ocupa un puesto muy alto en la lista de los animales más admirados. No es particularmente fuerte, listo, rápido, ni hermoso. Otros animales nos parecerían más nobles. Por ejemplo, nos podemos imaginar fácilmente a Jesús como el león de Judá. Así lo va a llamar el autor del Apocalipsis a Jesús en otro pasaje. En Apocalipsis 5:5 lo va a llamar el león de Judá. Esto nos parece más propio. El león es regio, es fuerte, ágil. Nadie se atreve con el rey de los animales. Pero el león de Judá apenas tiene una fugaz aparición en el libro del Apocalipsis. Mientras tanto, el Cordero domina, apareciendo no menos de 28 veces. Gobierna, ocupando el trono del cielo. En Apocalipsis 22:3, el Cordero ocupa el trono del cielo. Es el Cordero que dirige un ejército de cientos de miles de hombres y ángeles metiendo miedo en los corazones de los malvados. Apocalipsis 6, del 15 al 16. Esta última imagen, la del Cordero fiero y aterrorizador, es tan incongruente que resulta difícil de imaginarla. Sin embargo, para San Juan, este del Cordero es un tema muy serio. Los títulos Cordero y Cordero de Dios se aplican a Jesús casi exclusivamente. Y los aplica Juan en los libros del Nuevo Testamento que se atribuyen al apóstol Juan, en el cuarto Evangelio y en el Apocalipsis. Aunque otros libros del Nuevo Testamento, Hechos, en 8:32 al 35 y en la primera carta de Pedro, dicen que Jesús es como un cordero en ciertos aspectos, solo Juan se atreve a llamar a Jesús el Cordero. Los otros van a decir como un cordero, como si fuera un símbolo. No, Juan va a decir es el Cordero. Y a lo largo de todo el Apocalipsis, lo va a hacer de esa manera. Sabemos que el Cordero es central, tanto para la misa como para el libro del Apocalipsis. Acá empezamos a encontrar las semejanzas. Y sabemos quién es el Cordero. Sin embargo, si queremos experimentar la misa como el cielo en la tierra, necesitamos saber más. Necesitamos saber qué es el Cordero y por qué. ¿Por qué le llamamos Cordero? Para averiguarlo, tenemos que regresar en el tiempo, casi hasta el comienzo mismo del tiempo. Un pan con categoría. Para el antiguo Israel, el Cordero se identificaba con el sacrificio. Y el sacrificio es una de las formas primordiales del culto. Habíamos dicho nosotros en algún momento que, arrojado el hombre del paraíso, perdió ese trato cotidiano con Dios y lo único que le quedó para
establecer una relación con Dios fue a través del templo, que Yahvé le indicó a Moisés cómo establecerlo, a través de la ley que le dio a Moisés, y a través del culto. Dijimos entonces que la relación del hombre con Dios estaba a través del templo, el sacrificio, mediada por la ley y por el culto. De ese modo se vinculaba el hombre con Dios, caído del paraíso. Ya al principio, en la segunda generación descrita en el Génesis, encontramos en el relato de Caín y Abel el primer ejemplo conservado de un sacrificio. Caín hizo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel la hizo de primogénitos de su ganado y de la grasa de los mismos. Esto está en Génesis 4, del 3 al 4. A su debido tiempo encontramos similares holocaustos hechos por Noé, en Génesis 8, 20, en Abraham, en Génesis 15, del 8 al 10, en Jacob, en Génesis del 46, 1, y otros. En el Génesis, los patriarcas estaban siempre levantando altares, y los altares servían principalmente como lugares de sacrificio. Además de quemar víctimas, los antiguos derramaban libaciones u ofrendas de vino. De los sacrificios del Génesis, hay dos que merecen nuestra atención más cuidada. Dos sacrificios los más importantes. El de Melquisedec, en Génesis 14, del 18 al 20, y el de Abraham e Isaac, de Génesis 22. Melquisedec aparece como el primer sacerdote mencionado en la Biblia. Toda la Biblia, el primer sacerdote que aparece es Melquisedec. Y muchos cristianos, siguiendo la carta a los hebreos de Pablo, le han visto como un anuncio de Jesucristo. Melquisedec era sacerdote y rey. Es una combinación rara en el Antiguo Testamento. Sacerdote y al mismo tiempo rey es rara. Pero que sería aplicada más tarde a Jesucristo. O sea, Jesucristo sí va a ser sacerdote y rey, como Melquisedec. El Génesis describe a Melquisedec como rey de Salem, una tierra que llegaría a ser más adelante Jerusalén, que significa ciudad de la paz. Jesús se alzaría un día como rey de la Jerusalén celestial y de nuevo como Melquisedec, príncipe de la paz. En el Salmo 76, en el versículo 2, hay una relación al rey de Jerusalén. Finalmente, el sacrificio de Melquisedec es extraordinario en cuanto que no implicaba animales. Ofreció pan y vino, como haría Jesucristo en la última cena, cuando instituyó la Eucaristía. El sacrificio de Melquisedec terminó con una bendición sobre Abraham. Ahora vamos a hablar de la carga de Moria. El mismo Abraham volvería a visitar el lugar de Salem, este mismo lugar donde celebró al Melquisedec. A ese lugar va a ir Abraham, unos años después, cuando Dios le pidió que hiciera un último sacrificio. Volvemos al tema del sacrificio. En Génesis 22, Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, al que amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo como holocausto sobre uno de los montes. La tradición israelita, recogida en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 3, versículo 1, identifica Moria con el futuro templo situado en Jerusalén. Abraham viajó allá con su hijo Isaac, que llevaba a sus espaldas la leña para el sacrificio. ¿Qué versículo era? ¿22? El de Sí, Crónicas. No, no, el de Génesis, 22. Ahora vamos a 22.6, 6. donde 22.6, Génesis 22.6, es cuando
Isaac le preguntó a Abraham dónde estaba la víctima. Y Abraham replicó: Dios se proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Al final, el ángel de Dios apartó la mano de Abraham para que no sacrificara a su hijo y proveyó un carnero para que fuera sacrificado. En este anuncio de esto que dice Abraham, Dios se proveerá un cordero para el sacrificio. Los primeros cristianos vieron que Dios se proveyó el cordero para el gran sacrificio en Cristo. Cristo va a ser ese cordero que se provee. Y al igual que Isaac carga sobre sus espaldas el leño con el que se va a hacer el sacrificio, también Jesús va a cargar sobre sus espaldas el leño de su cruz. Esta asociación tiene un dramatismo impresionante. En este relato, Israel discernirá el compromiso divino de hacer de los descendientes de Abraham una nación poderosa. Por mí mismo lo he jurado, porque tú te has reservado a tu hijo. Yo multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo, y por tus descendientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Este fue como el pagaré de Dios a Abraham. Esto era como la póliza de seguro de la vida de Israel. Este acto de fe supremo de Isaac, de sacrificar a su hijo, es lo que concede la bendición para todas las naciones. Fíjense que también en el sacrificio del Hijo de Dios, que es Cristo, también vamos a ser todos benditos en ese sacrificio. En el desierto del Sinaí, cuando el pueblo elegido se mereció la muerte por adorar al becerro de oro, Moisés invocó el juramento de Dios a Abraham para salvarlos de la ira divina. Esto está en Éxodo 32, del 13 al 14. Los cristianos considerarán más tarde el relato de Abraham e Isaac como una profunda alegoría del sacrificio de Jesús en la cruz. Hay muchas semejanzas. En primer lugar, Jesús, como Isaac, era el hijo único. Ambos eran hijos únicos. Amado del Padre. En el bautismo de Jesús, Dios Padre va a decir: este es mi hijo muy querido, cuando se abre el cielo. Lo mismo le dice a Abraham: toma tu hijo muy querido, tu hijo único y muy querido. Esos atributos de hijo único y muy querido se corresponden con Isaac y con Jesucristo. Lo que dijimos recién, además, al igual que Isaac, Jesús acarreó el leño para su propio sacrificio que consumaría en un monte de Jerusalén. De hecho, el sitio donde murió Jesús, el Calvario, era uno de los promontorios de la cadena montañosa de Moria, la misma cadena montañosa del sacrificio que no se concretó de Isaac. Más aún, la primera línea del Nuevo Testamento identifica a Jesús con Isaac como hijo de Abraham. Cuando en el libro de Mateo se habla de la genealogía de Jesús, dice Jesús, hijo de José, hijo de Iván, y al final pasa por hijo de Abraham. En la genealogía de Jesús está el ser hijo de Abraham. Para los lectores cristianos, incluso las palabras de Abraham resultaron proféticas. Recuerda que en el original hebreo no había signos de puntuación y considera una lectura alternativa del versículo 8. Dios se proveerá el cordero para el sacrificio. El cordero anunciado entre sombras, por supuesto, era Jesucristo. Dios mismo, ya que en Cristo Jesús la bendición de Abraham recaería sobre los gentiles. A través de la bendición de Abraham vamos a ser benditos los gentiles, todas las naciones. Por eso también en el sacrificio de Jesús
somos benditos también los gentiles. Los supervisores del faraón le echan en cara que los frecuentes sacrificios de los israelitas no eran más que una excusa para dejar de trabajar. Esto está escrito en Éxodo 10:25. Más tarde, cuando Moisés hace su petición al faraón, una de sus demandas es el derecho de los israelitas a ofrecer sacrificios a Dios. Moisés le dice al faraón, los israelitas tienen que tener el derecho de hacer sacrificio a Dios. Y el faraón dice, hace sacrificio y no trabaja. ¿Qué significaban todas estas ofrendas? El sacrificio de un animal significaba muchas cosas para los antiguos israelitas. ¿Por qué hacían los sacrificios? Además de que lo había ordenado Dios, ¿no? Era un reconocimiento de la soberanía de Dios sobre la creación. La tierra es del Señor. Salmo 24:1. El hombre reconocía este hecho devolviendo a Dios lo que en última instancia es de Dios. Así el sacrificio era una alabanza a Dios, de quien proviene toda bendición. El sacrificio podía ser también un acto de agradecimiento. La creación se le ha dado al hombre como un don, como un bien. Pero, ¿qué puede devolver el hombre a Dios? Esto está explicado en Salmo 116:12. Solo podemos devolver lo que hemos recibido. Algunas veces el sacrificio servía como modo solemne de sellar un acuerdo o juramento, una alianza ante Dios. El sacrificio podía ser también un acto de renuncia y de pesar por los pecados. La persona que ofrecía un sacrificio reconocía que sus pecados merecían la muerte, ofrecía la vida de un animal en lugar de la suya propia. Todos estos significados tiene el sacrificio, todos. Fíjense que en el sacrificio de Cristo vamos a hablar de gratitud, vamos a hablar de entregar lo que es de Dios, vamos a hablar de perdón de pecados. Contando ovejas. Este es el subtítulo de lo que sigue. Dice, pero el sacrificio central de la historia de Israel, ¿cuál fue el sacrificio central de la historia de Israel? Fue la Pascua, la que precipitó la salida de Egipto de los israelitas. Para la Pascua, Dios ordenó que cada familia israelita tomase un cordero sin mancha y sin ningún hueso roto, lo matase y rociase su sangre en las jambas de la puerta, o sea, en el dintel. Esa noche los israelitas debían comer el cordero. Si lo hacían, se perdonaría la vida de su primogénito. Si no lo hacían, su primogénito moriría esa noche, junto con todos los primogénitos de sus rebaños. Esto está en Éxodo 12, del 1 al 23. El cordero sacrificado moría a modo de rescate. Esto es muy importante. El cordero muere por rescatar, para rescatar. ¿Qué rescataba? El primogénito de la casa. La Pascua, por tanto, era un acto de redención, era un volver a comprar. Dios no solo rescató a los hijos primogénitos de Israel, también los consagró como un reino de sacerdotes, como una nación santa. Esto está en Éxodo 19:6. Una nación a la que él llamaba su hijo primogénito. Dios llama a Israel su hijo primogénito. ¿Dónde lo llama su hijo primogénito? En Éxodo 4:22. El Señor dijo a los israelitas entonces que conmemoraran la Pascua cada año. Fíjense, qué paralelismo, ¿no? Dios les dice que conmemoren la Pascua
a su hijo primogénito, Jesús va a decir que lo conmemoren a él en su Pascua, en la celebración de su Pascua. ¿Cuántas situaciones paralelas? El Señor dijo a los israelitas entonces que conmemoraran la Pascua cada año e incluso les dio las palabras que deberían usar para explicar el ritual a las futuras generaciones. También Jesús nos da las palabras que tenemos que decir para conmemorarlo. Cuando vuestros hijos os pregunten ¿qué significa para vosotros este rito? Diréis, es el sacrificio de la Pascua del Señor, que pasó de largo de las casas del pueblo de Israel en Egipto, cuando golpeó a los egipcios. Esto está en Éxodo 12, del 26 al 27. Al entrar en la tierra prometida, los israelitas continuaron con sus sacrificios diarios a Dios, guiados ahora por las numerosas prescripciones de la ley, que vemos enumeradas en el libro, en el Levítico. En el Levítico están todas las prescripciones de la ley, que también aparecen en el libro de los Números y también en el Deuteronomio. Bien, ahora vamos a hablar de el trono y el altar. Y Jerusalén como capital real. Jerusalén fue capital del reino. Cuando se establece el templo de Jerusalén, allá en el año 960, durante el reinado de David, Israel ofreció sus sacrificios diarios a Dios Todopoderoso con un majestuoso ceremonial. Cada día los sacerdotes sacrificaban 2 corderos, uno por la mañana y otro por la tarde, para expiar los pecados de toda la nación. Esos eran los sacrificios esenciales, pero a lo largo del día se elevaba el humo de muchos otros sacrificios privados. Machos cabríos, toros, tórtolas, palomas y carneros se ofrecían en el enorme altar de bronce que se levantaba al aire libre a la entrada del atrio interior del templo. El lugar santo del templo se encontraba detrás de ese altar, y el santo de los santos, el lugar de la morada de Dios, donde estaba Dios, estaba más atrás. Había un altar del incienso que se encontraba justo delante del santo de los santos. Dijimos que la parte más sagrada del templo era el santo de los santos. ¿Qué quería decir santo de los santos? Ellos no tenían superlativo, no podían decir el sector santísimo. Entonces llaman el santo de los santos. Nosotros sí, los cristianos, en nuestro idioma tenemos el santísimo y nosotros al pan consagrado lo llamamos el santísimo. Solo los sacerdotes podían acceder al atrio interior del templo. Y solo el sumo sacerdote podía entrar al santo de los santos. Y tan solo podía hacerlo brevemente y una sola vez al año, en el día de la expiación, el día de Yom Kippur. Porque también el sumo sacerdote era un pecador y por lo tanto no era digno de estar en la presencia de Dios. Habíamos dicho que en la epístola de los Hebreos, el único digno de entrar al santo de los santos y expiar los pecados, ya no con la sangre de la víctima expiatoria, sino con su propia sangre, era Cristo. Cuando se rasga el velo, él entra al Santísimo y rompe lo que separaba, digamos, la tierra del cielo. Nos constituyen hijos de Dios. Entonces, ni el sumo sacerdote era digno de estar en la presencia de Dios. El templo de Jerusalén recapitulaba todos los tipos de sacrificio que había habido antes, todos. Construido en el sitio donde Melquisedec había ofrecido pan y vino, y donde Abraham habría ofrecido a su hijo, y donde Dios había hecho su juramento de salvar a todas las naciones, el templo servía como lugar permanente de los sacrificios, el principal de los cuales era idéntico al más antiguo, al sacrificio de Abel, el cordero. El día grande del sacrificio seguía siendo la fiesta de Pascua. El sacrificio más importante
era el que se celebraba el día de la Pascua. Cuando casi 2,5 millones de peregrinos abarrotaban Jerusalén procedentes de los rincones más lejanos del mundo conocido. El historiador judío del siglo I, Josefo, hace constar que en la Pascua del año 70 después de Cristo, algunos meses antes de que los romanos destruyesen el templo, la última Pascua que van a celebrar el pueblo judío, la última, en el año 70, que fue unos 40 años después de la ascensión de Jesús, allí los sacerdotes ofrecieron más de 1/4 millón de corderos en el altar del templo. Exactamente se ofrecieron 256.500 corderos, para ser precisos. Está documentado los corderos que se ofrecieron ese día de Pascua del año 70 de nuestra era. ¿Eran todos estos sacrificios únicamente un ritual vacío? No. Aunque el sacrificio por sí mismo era claramente insuficiente, Dios pedía también un sacrificio interior. El salmista declaraba que el sacrificio aceptable a Dios es un espíritu quebrantado. En el Salmo 51:17 lo dice. El profeta Oseas hablaba de parte de Dios diciendo: yo deseo un amor firme y no sacrificio, el conocimiento de Dios más que víctimas quemadas. En Oseas 6:6. Pero la obligación de ofrecer sacrificios permanecía. Sabemos que Jesús observó las leyes judías, todas las leyes relativas al sacrificio. Celebró la Pascua cada año en Jerusalén. Él iba a Jerusalén y celebraba la Pascua, iba al templo. Y presumimos que comió el cordero sacrificado. No quedaron testimonios, pero suponemos que sí. Y que lo comió también con su familia. Cuando era chico, comió el cordero. Y después también con sus apóstoles. Al fin y al cabo, no era una cuestión que se podía optar. No había opción de comerlo o no. La ley ordenaba comerlo. Dios había ordenado comer el cordero. Incluso había dicho cómo debían explicarle a los hijos y cómo continuar. Consumir el cordero, era la única forma por la que un fiel judío podía renovar su alianza con Dios. Y Jesús era un fiel judío. La antigua alianza, la alianza que celebra Dios con Moisés, con el pueblo hebreo, se renueva en la Pascua, comiendo el cordero. La Pascua tenía en la vida de Jesús una importancia mayor de lo normal. Era central para su misión. Era un momento definitivo. Jesús es el Cordero. Cuando Jesús estaba ante Pilato, San Juan anota que era el día de la preparación de la Pascua. En el momento que Jesús está ante Pilato, Juan dice que ese era el momento de la preparación de la Pascua. Era alrededor de la hora sexta, dice San Juan. Esto está en San Juan 19:14, la hora sexta. Juan sabía que la hora sexta era la hora en que los sacerdotes estaban empezando a sacrificar los corderos pascuales. Fíjense, el inicio de la pasión, ya en el juicio de Pilatos, comienza con esta asociación que hace Juan con la preparación de los corderos. Esto no es casual. Juan conocía muy bien la liturgia judía, conocía muy bien la vida del templo judío. Él puede seguir de cerca a Jesús durante la pasión, porque le franquean la entrada, porque él tenía trato, digamos, frecuente en el templo, era conocido, y él es el que le ayuda a Pedro a entrar. Bien. Varios, perdón, Juan Carlos, dicen Sí. que él era un rabino. ¿Jesús? Sí. Eso no lo sé. Digamos, a ver,
seguramente era reconocido por el pueblo como maestro, porque le dicen maestro, pero no sé si él hizo la escuela del rabinato con... eso no hay, pareciera que no hay testimonios de eso, no sé, vos conocés de algo de eso. No, ¿Qué? o sea, en algún momento, o sea, escuché del lado judío, o Sí, sea, que para ellos fue un rabino más, o sea, sí. como dice usted, un maestro de la ley. Bueno, los que se le acercan le dicen, maestro, maestro bueno, dime qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna. Los rabinos se acercan para preguntarle, O sea, del lado pero cristiano no, nunca lo escuché. O sea, del lado, digamos, no, en, judío, en el Evangelio, claro, los judíos lo ya, trataban de maestro, claro. ya, Bueno, entonces Juan sabía que la hora sexta era la hora en que los sacerdotes estaban empezando a sacrificar los corderos pascuales. Este entonces es el momento del sacrificio del Cordero de Dios. A continuación, Juan se refiere a que ninguno de los huesos de Jesús fue quebrado en la cruz, para que se cumpliese la escritura. Esto lo dice en 19:36. ¿Qué escritura es esa? Éxodo 12:46, que estipula que el Cordero Pascual no debía tener ningún hueso roto. El cordero que los judíos van a sacrificar y que van a comer no tenía que tener ningún hueso roto. Y Cristo, como perfecta víctima de sacrificio, como perfecto cordero, también nos va a decir Juan que no le quebrantan los huesos. Cuando a los otros condenados sí les quebraban los huesos. Vemos entonces que el Cordero de Dios, como el Cordero Pascual, es una ofrenda cabal, un cumplimiento perfecto. En el mismo pasaje, San Juan relata que los que estaban mirando sirvieron a Jesús vinagre con una esponja en una rama de hisopo. Esto nos lo cuenta Juan en 19:29. Y fíjense que en el Éxodo 12:22 va a decir: allí el hisopo era la rama prescrita por la ley para rociar la sangre del cordero. La sangre del cordero debía ser rociada con un hisopo. Así pues, esta simple acción marcaba el cumplimiento de la nueva y perfecta redención. Y Jesús gritó: está consumado. Finalmente, al hablar del vestido de Jesús a la hora de la crucifixión, Juan usa el término preciso para designar las vestiduras que llevaba el sumo sacerdote cuando ofrecía sacrificios como el del Cordero Pascual. ¿Qué podemos concluir de todo esto? San Juan nos aclara que en el nuevo y definitivo sacrificio pascual, Jesús es al mismo tiempo sacerdote y víctima. Esto queda confirmado por los relatos de la Última Cena, en los otros 3 evangelios, en los que Jesús usa claramente el lenguaje sacerdotal de los sacrificios y de las libaciones. Esto yo no sabía, pero el lenguaje que usan los otros 3 evangelios es el sacerdotal judío. Incluso cuando se describe a sí mismo como la víctima. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Este cáliz que se derrama por vosotros es la nueva alianza en mi sangre. Esto está en Lucas 22, del 19 al 20. Entonces, el sacrificio de Jesús va a llevar a cabo lo que la sangre de millones de corderos, toros y machos cabríos nunca podría haber hecho. Porque es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos quite los pecados. Esto está dicho en Hebreos 10:4. Si la sangre de 250.000 de corderos no pudo salvar a la nación de Israel, no la pudo salvar porque meses después le destruyeron el templo y los persiguieron y los mataron. Entonces, si la sangre de 250.000 de corderos no pudo salvar a la nación de Israel,
¿qué decir del mundo entero? Para expiar las ofensas contra Dios, que es todo bondad infinita y eterna, la humanidad necesitaba un sacrificio perfecto. Un sacrificio tan bueno, sin mancha e ilimitado como Dios mismo. Y ese era Jesús, el único que podía quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo. El único que puede quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo lo va a decir Pablo en Hebreos 9:26. He aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. ¿Quién nos presenta a Jesús diciéndonos, he aquí el Cordero de Dios? Esto está dicho en Juan 1:36. Si no me equivoco, creo que es Juan el Bautista el que lo presenta como el Cordero de Dios. El que lo cuenta es el apóstol Juan. He aquí el Cordero de Dios. Juan 1:36. ¿Por qué Jesús tenía que ser un cordero y no un caballo o un tigre o un toro? ¿Por qué el Apocalipsis describe a Jesús como un cordero que está de pie como si estuviera sacrificado? El Apocalipsis va a hablar de Jesús como un cordero de pie sacrificado, lo va a decir en Apocalipsis 5:6. ¿Y por qué la misa tiene que proclamarlo como el Cordero de Dios? Porque solo un cordero sacrificial cuadra con el designio divino de nuestra salvación. Más aún, Jesucristo era sacerdote al tiempo que víctima, y como sacerdote podía hacer lo que ningún otro sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote entraba al lugar sagrado cada año con una sangre que no era la suya. Esto está en Hebreos 9:25. E incluso en aquel entonces entraba solo un momento antes de que su indignidad lo sacara fuera. Pero Jesús entró al santo de los santos, o sea, el cielo, la presencia de Dios, una vez por todas para ofrecerse a sí mismo como nuestro sacrificio. Y lo que es más, por la nueva Pascua de Jesús, nosotros también hemos sido hechos un reino de sacerdotes y la iglesia del primogénito. Apocalipsis 1:6 y Hebreos 12:23. Y esto tenemos que compararlo con Éxodo 4:22 y Éxodo 19:6. Con él, ¿con quién? Con Jesucristo, entramos en el santuario del cielo cada vez que vamos a misa. Volveremos a tratar todas estas imágenes más adelante, cuando veamos ese santo de los santos en el libro del Apocalipsis, con su altar y su templo, su incienso y su cordero omnipresente. No pases de largo de este banquete. ¿Qué significa esto para nosotros hoy en día? ¿Cómo podemos celebrar nuestra Pascua? San Pablo nos da una pista. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Por tanto, celebremos la fiesta con el pan ácimo de la sinceridad y la verdad. Esto lo dice Pablo en 1 Corintios 5, del 7 al 8. Nuestro Cordero Pascual es, pues, pan ácimo, lo dice Pablo. Y nuestra fiesta es la misa. Para eso tenemos que leer 1 Corintios 10, del 15 al 21, y 11, del 23 al 32. Muy bien. A la clara luz de la nueva alianza, los sacrificios de la antigua alianza encuentran sentido como preparación para el único sacrificio de Jesucristo, nuestro Rey y sumo sacerdote en el santuario del cielo. Y es este el único sacrificio el que ofrecemos con Jesús en la misa. Con esta luz vemos con nueva claridad las plegarias
de la misa. Y ahora vamos a decir una plegaria eucarística de la misa que creo que se remonta a la época de los apóstoles. Hay varias plegarias eucarísticas. Uno de los temas que entraba, digamos, en cierta controversia en el Concilio Vaticano II, donde se reformó la liturgia, que había una necesidad de reformarla, porque hasta ese momento la misa era en latín, en fin, había muchas cosas que modificar, pero el mismo concilio habló de no modificar las estructuras litúrgicas importantes, porque muchas de ellas se remontan a la época apostólica, y había un especial cuidado de querer preservar eso. Más adelante vamos a ver, nosotros en la misa, por ejemplo, decimos santo, 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 es el Señor Dios del universo, lo proclamamos de esa manera. Y así está dicho en el libro del Apocalipsis. También está el santo 3 veces expresado. Por eso, y el Apocalipsis ya estamos en el siglo I, a 40 años, 50, del hecho Cristo. Estamos en el primer siglo. Y ya vemos fórmulas utilizadas en el libro del Apocalipsis que siguen vigentes en nuestra misa de hoy. Bueno, dice así la plegaria eucarística. Te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia. Bueno, esta es la plegaria eucarística 4. Hay varias más. Te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel. Esta es otra plegaria eucarística que puede decir el sacerdote, es la plegaria eucarística número 1. Creo que esta es la apostólica, la plegaria apostólica. No es suficiente con que Cristo derramase su sangre y muriese por nosotros. Ahora nos toca cumplir nuestra parte. Como en la antigua alianza, así en la nueva. Si quieres marcar tu alianza con Dios, sellar tu alianza con Dios, renovar tu alianza con Dios, tienes que comer el cordero. El cordero pascual, que es nuestro pan sin levadura. Empieza a sonar familiar. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esto lo dice Juan, muy clarito, Juan 6, 53. Es la plegaria del pan de vida. No solo va a decir que no hay vida, sino que es necesario comer el pan para tener vida. Y lo va a decir de modo reiterado. Algunos se escandalizaron y se fueron. Los apóstoles se quedaron. No entendieron, ya lo vimos, pero lo van a entender después. Pero se quedaron. ¿Por qué se quedaron? Habíamos dicho, porque no se pusieron a analizar mentalmente el contenido de esto que decía Jesús, que desde luego los sorprendió y a muchos los escandalizó. Fíjense que esto Jesús lo dice dentro de la sinagoga, dentro del templo, y lo dice a discípulos de él. Eran personas que lo venían siguiendo. Eran discípulos. Los únicos que se quedaron fueron los apóstoles. Jesús también les va a preguntar, ¿ustedes también se quieren ir? No les dice, muchachos, esperen, voy a cambiar la letra de esto. Quédense, no. Les dijo, ustedes también se van a ir, los desafió. Y Pedro, que no entendía lo que decía Jesús, pero sabía quién era Jesús, y le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Se quedan por la persona de Jesús, no por lo que Jesús está diciendo porque no lo entienden. Comer su carne, beber su sangre.
lo lógico era irse, porque además beber la sangre para los judíos era una cosa no aceptable. Que alguien diga comer la carne y beber la sangre, bien, Estaba prohibido beber la sangre estaba de los prohibido, animales de estaba prohibido. sacrificio, incluso de Exacto, los animales que sacrificaban. Tenían que claro. derramarla en tierra. Bueno, Era fíjense que aquellos que se quedan sin entender qué quería decir esto de comer su sangre y beber, comer su carne y beber su sangre, se quedan, después son los mismos que van a estar en la última cena. Y son los primeros que van a comer su carne y su sangre, porque Jesús dijo, coman, esto es mi carne, beban, esto es mi sangre. Pero además no podían comer carne cruda tampoco. Tampoco, ¿no? No Claro. tenía sangre. La necesidad primaria que tiene el hombre de dar culto a Dios se ha expresado siempre en el sacrificio. Culto es simultáneamente un acto de alabanza, expiación, entrega, alianza y acción de gracias. Acción de gracias en griego quiere decir Eucaristía. Eso es Eucaristía, acción de gracias. Las varias formas de sacrificio tienen un significado común positivo. Se entrega la vida para ser transformada y compartida. Así, cuando Jesús habló de su vida como un sacrificio, destapó una corriente que fluía en lo hondo de las almas de sus apóstoles, que fluía en lo hondo de las almas de los israelitas, que fluye en lo hondo del alma de cada ser humano. En el siglo XX, Mahatma Gandhi, que era hindú, dijo que un culto sin sacrificio es una de las absurdas pretensiones de la edad moderna. Pero para los católicos, el culto no es así. Nuestro acto supremo de culto es un acto supremo de sacrificio. La cena del Cordero, la misa. El sacrificio es una necesidad del corazón humano, pero hasta Jesús, ningún sacrificio podría ser suficiente. Tenemos que recordar el Salmo 116. En el versículo 12 va a decir, ¿cómo haré para devolver al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo, pues? Dios sabía perfectamente cuál debía ser nuestra respuesta. ¿Y cuál es la respuesta del hombre para devolver todo el bien que Dios ha hecho? Eso está en el Salmo 116, 13, que dice, alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Y aquellos que recordamos la misa, sabemos que se eleva la copa de bendición en la misa e invocamos el nombre del Señor. Bueno, hasta aquí este segundo capítulo de este libro, que es importante esta referencia al sacrificio, porque básicamente en el Apocalipsis aparecen elementos que tienen que ver con el sacrificio. ¿Por qué Jesús aparece como Cordero? Porque el Cordero es la víctima del sacrificio. Entonces, claramente, en el Apocalipsis tenemos brevemente, en el Apocalipsis aparecen 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 pestes, 7 de todo. Pero entre cada conjunto de 7 elementos hay relatos, hay descripciones que son de tipo litúrgicas. Y todas estas descripciones litúrgicas son las que en ese momento, pastor evangélico calvinista, le despertaron la similitud con el Apocalipsis, porque él lo conocía muy bien el Apocalipsis, lo sabía muy bien. Yo, todas las veces que voy, digo, santo, 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 y no sabía que eso estaba en el Apocalipsis.
Tampoco, bueno, tampoco nunca lo había leído ni tampoco lo terminé de leer el Apocalipsis, salvo un poquito ahora que lo estoy empezando a estudiar. He visto que lo más importante de la misa es el Cordero elevado, el Cordero de Dios, que lo dice el sacerdote, pero no sabía que precisamente junto al altar en el libro del Apocalipsis, el Cordero sacrificado ocupa ese lugar central. Bueno, yo no sé, con el horario estamos ya medio, ¿no? Estamos un poco bien, justos. estamos justos, sí. Bueno, Podríamos no, yo... hacer algún comentario. Ahí está, sí, señor. Bueno, Porque les cuento algo, en algún momento, puntualmente, vamos a tomar elementos de la misa, palabras de la misa, lo que ocurre en la misa, lo vamos a referenciar directamente a su correspondiente en el Apocalipsis. Ya vimos el primero, las misas son en domingo, las misas dominicales. Para el pueblo de Dios, la misa del domingo es la más importante y a la que no se debe faltar. Las otras, y fijémonos que la revelación del Apocalipsis, cuando a San Juan se le abre el cielo y ve todo lo que ve, ocurre el primer día de la semana, el día del Señor, el día de la resurrección. Bueno, no es lo único, hay muchas otras cosas. Bueno, compartamos un poco me gustaría mucho escucharlos. Fernando. Sí, nosotros en la misa, previo a la comunión, este es el cordero, y el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios Que quita los pecados. del mundo. Sí. Dichosos los llamados a la mesa del Señor. A la mesa del Señor. Y los feligreses respondemos, Señor, Sí. no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Correcto, y ahí, correcto. Bueno, el sacerdote come Sí. la hostia y toma el vino y después reparte entre los feligreses. Bueno, la verdad Exactamente. es interesante, Juan Carlos, y para reflexionar un montón de todo lo dicho. Creo que es como que es un posgrado en Apocalipsis y bueno, esa conexión que la verdad no se ¿No te enseña sorprende? mucho. ¿No te sorprende? Sí, todo. Sí. Y bueno, por algún motivo no se enseña tanto, no está tan presente, pero bueno, la verdad, muy bueno. Gracias, Juan Carlos. Oh, gracias a Scott. Alejandro, Gracias tu mirada al es autor también, sí, como no. el autor del libro, ¿no? Scott Hahn. Sí. Yo lo único que hago es leer. Y bueno, el Apocalipsis yo diría, un libro que realmente, tal vez para las personas que se acercan al Señor, es el libro más difícil que hay, si lo vamos a analizar en todo su contenido, porque inclusive hay partes del Apocalipsis que son muy misteriosas y que realmente, si bien es cierto, la Biblia también hay partes de Daniel, por ejemplo, de Daniel también es muy misterioso. La Biblia está llena de misterios, vamos a decir la verdad, ¿no? Absolutamente. Todo comparte, pero hay parte de la Biblia, de Apocalipsis, toda esta parte de los cielos y toda esta guerra, pero relata muy bien, tal vez, a ver si lo digo bien lo que quiero decir, que sin que uno intelectualmente comprenda todo lo que dice la Biblia, es un libro que habla muy claro de la guerra espiritual, por ejemplo. Después de leer el Apocalipsis, no cabe duda que hay una guerra espiritual. Aunque uno no entienda nada de lo que leyó y que no quiera, porque la verdad que uno no puede entender cuando habla de la serpiente y esto y lo otro, pero evidentemente hay una guerra espiritual allá en los cielos, ¿no? Que hay toda una contienda, que hay todo un movimiento tremendo. Eso por un lado. Por otro lado,
cuando habla a las 7 iglesias del Señor, al principio, también habla de que Dios está mirando, está ocupándose de las iglesias, que el Señor quiere transformar las iglesias, ¿no? Y las juzga, ¿no? Y le da La una llama, serie de la llama al pautas arrepentimiento, la llama al arrepentimiento. al arrepentimiento y además le da una serie de pautas, ¿no? Cada Sí. una con su estilo, con sus situaciones. eh, y bueno, de alguna manera pienso que todo junto a Dios está en alguna manera relacionado un poco con el Apocalipsis, porque el Apocalipsis te lleva a justamente a venerar la santidad de Dios, como decías vos, 3 veces santo, y bueno, y todas las observaciones que Dios le hace a su pueblo, ¿no? Sí. Y además, lo más maravilloso que tiene para mí el libro del Apocalipsis, que ya llegaremos, es cuando al final de todo habla de la Nueva Jerusalén, ¿no? La promesa eterna de salvación, ¿no? O Claro. sea que es un libro muy completo, el Apocalipsis, muy completo, que a veces lo descuidamos un poco, es verdad eso. Tal vez por la complejidad que tiene, pero no se puede negar la importancia que tiene en el camino de la fe y que nos habla claro tanto de la guerra espiritual como de la eternidad, ¿no? Que son puntos fundamentales en un cristiano que se acerca a Dios, ¿no? Que hay una eternidad, ¿no? Y que hay un Dios que nos guarda y nos acompaña, ¿no? Y bueno, el hecho de que la misa se base o rememore pasajes del Apocalipsis es correcto, ¿no? Es correcto. Yo diría, todo acercamiento a la pureza, a la santidad de Dios va a pasar un poco por ahí, ¿no? Este, y de alguna manera, vos fíjate que eh, lo que dice Pablo, creo que vos, no me acuerdo bien, hebreo creo que era, es como un anticipo de lo que después viene en Apocalipsis, ¿no? O sea que de alguna Claro. manera están todos en el mismo espíritu, ¿no? Ese es el tema. Este, la verdad que el tema del Apocalipsis es enorme, ¿no? Y hay mucho para seguir, así que te vamos a escuchar con gusto todas las veces que quieras hablar. Yo quería contarles algo. Y te Sí, no. agradecemos desde ya, ¿no? Sí. Yo quería contarles algo que me llamó mucho la atención. Fíjense este pasaje en 7.3 de Apocalipsis. En 7.3 dice: no dañen a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Habla de marcar en la frente. Y esto de la marca en la frente aparece también en 14.1. Miren qué cosa curiosa en 14.1. En 14.1 dice: después vi al Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión, acompañado de 144.000 elegidos que tenían escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Tener escrito en la frente el nombre del Cordero y su Padre, nosotros los católicos en la misa, antes del momento de la lectura del Evangelio, decimos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Nos hacemos la cruz en la frente y tenemos como esa marca en la frente que ya comienza en el bautismo. En el bautismo el sacerdote marca la cruz en la frente, en la boca y en el pecho. También en 14 y en 22.4,
Fíjense, en Apocalipsis 22:4, en Apocalipsis 22:4, dice, ellos contemplarán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Está hablando del nombre en la frente, está hablando de la marca en la frente, está hablando del sello en la frente, y entonces, y está hablando de los elegidos que están participando junto al Cordero, de la liturgia del Cordero. Esto debe haber llamado la atención de Scott Hahn, porque él sabía de la marca de la cruz en la frente, lo vio allí, no sabía bien qué se trataba, pero él sabía que en el Apocalipsis hablaba de elegidos junto al Cordero que estaba junto al altar. Y además el Apocalipsis habla que en la marca están el Cordero y el Padre, el Cordero y el Padre. Bueno, esta es otra de las semejanzas que hay entre lo que hacen los que están reunidos litúrgicamente en esta boda del Cordero, en esta cena del Cordero en el cielo, y lo que hacemos nosotros acá, los cristianos en la tierra, pero que está íntimamente vinculado. Bueno, tenemos para seguir descubriendo muchas, pero muchas cosas más, y lo que tiene de bueno este análisis es que es imposible abordar el Apocalipsis sin tener un profundísimo conocimiento del todo el Antiguo Testamento. Eso es algo de lo que yo carezco, pero esta lectura me va a ir acercando, me va a ir arrimando. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de la intertextualidad? Bueno, el Apocalipsis está plagado de palabras, de lugares, de expresiones, de situaciones que evocan al Antiguo Testamento. Entonces, no es lo mismo aquel que lo conoce bien que aquel que no lo conoce. Va a paladear de otra manera el Apocalipsis. Así que tenemos mucho para sacarle el jugo y a mí para empezar a ponerme al día, que no he sido tan asiduo lector de la Biblia, pero bueno, tengo que empezar a hacerlo. Amén. Bueno, ese comentario. Bueno, te agradezco mucho, Juan Carlos. Bueno, por hoy estaríamos ya terminando. Perfecto. Quería comentarles que la próxima vez me toca a mí, ¿no? Bien. Sí. Bueno, esperemos que la próxima vez venga Julio y por ahí viene Mirta. Así Sí. que esperemos que esté mejor. De paso, les quería pedir oración por mi sobrino Carlos, que quiere acercarse al Señor. Así que bueno, oren por él, para que el Señor lo ilumine. Bueno, entonces ahora yo voy a hacer la oración de cierre. Muy bien. Y antes de hacerla, quisiera de nuevo, como dijo Fernando, invitar a todos los que nos escuchan a participar. Las reuniones se hacen los viernes a partir de las 19 horas. Basta que nos manden un mail, un teléfono. Con gusto escuchamos a todos. Inclusive pueden participar los judíos, porque nosotros queremos compartir nuestra fe con una mente abierta y escuchamos con interés toda opinión dicha con respeto y con educación que quiera participar en la reunión, ¿no? Así que le agradezco a todos los que nos escuchan. Como siempre, que nos manden un like, dicen todos los que tienen. Y la campanita, Toquen la campanita y bueno, Que manden un like, que se inscriban y claro, bueno, nos escriban sus opiniones. Bueno, eso. bueno, muy bien. Gracias por todo y ahora sí. Señor Jesús, hemos escuchado con atención tu palabra referida a un grandísimo tema como el Apocalipsis, que realmente es un grandioso tema donde tenemos muchísimo para abordar.
Revélanos, Señor, sería la palabra, revélanos el contenido del Apocalipsis, porque muchas cosas, si tú no nos abres los ojos, son imposibles para el hombre. Pero vos, que sos el creador de todas las cosas y el que escribiste la Biblia, Señor, revélanos, enséñanos, muéstranos, guíanos a poder, de alguna manera, disfrutar espiritualmente todos los beneficios que para nuestra vida espiritual y para nuestro crecimiento, para nuestro entendimiento, para nuestra lucha y vida cotidiana, tiene este grandioso libro, como toda la Biblia, ¿no? Toda la Biblia está diseñada para hacer crecer al cristiano, toda la Biblia que hay que leerla con la iluminación del Espíritu, no es cuestión de leerla como una novela, hay que pedir revelación a Dios, o si no consultar con los hermanos, no es una novela. A veces hay partes de la Biblia, inclusive, son muy difíciles, como esta de Apocalipsis, porque nosotros no entendemos, pero el Señor revélanos. Y si no lo entendemos, busquemos a nuestros hermanos mayores con más experiencia que nos van a mostrar lo que quiere decir, porque hay mucho contenido, mucho más allá de lo que nuestros ojos ven y nuestra mente, nuestra capacidad logra comprender. Bueno, gracias, Señor, por esta palabra, por este encuentro. Bendecimos especialmente, bueno, a todos los hermanos, a los que están y a los que no pueden estar hoy, como Mirta Riguetti, como Carlos, Señor, y a los que quieran, perdón, Julio, nuestro hermano Julio, Carlos es mi sobrino, hoy tenía ganas que participe, pero a Julio lo bendecimos, y también a todos los que nos escuchan, que reciban tu paz, tu bendición, que tú les abras los ojos y vean la importancia de estar en tus caminos, porque realmente el único puede darnos fuerza, sostenimiento, yo diría un ancla a tierra para impedir que las turbulencias nos confundan de este mundo, eres tú, Señor. Más allá aún de nuestros pecados, tú eres todopoderoso y el creador de todas las cosas. Por eso, Señor, nos aferramos a ti, te pedimos perdón por nuestras faltas y pecados y queremos llevar tu gloria a las naciones. Que el Espíritu Santo nos perdone, nos acompañe, nos ilumine e ilumine a todo aquel que quiera de corazón conocer la gloria de Jesús. Y que esa gloria se revele para que podamos tener aún más fuerza, más convicción en este servicio a ti, Señor, en este ministerio de la palabra. Que todo sea para tu gloria, en el nombre de Todopoderoso Jesús, Rey y Señor de la tierra. Amén. Y también le digo para los que nos escuchan, inclusive pueden hacer llegarnos inquietudes en los comentarios, cuestiones, cosas que no entiendan, con mucho gusto las podemos evacuar. Bueno, que todo sea para la gloria de Dios. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ustedes. Y realmente que el Señor bendiga también a los que no pudieron venir hoy con todo su amor y presencia. Chao, chicos, hasta el viernes. Buena Bueno, semana. hasta el próximo. Chao, Juan Después la Carlos. mano. Chao, Chao, Alejandro. suerte, chao, chao. Hoy o Chao, mañana buenas le mando noches. la reunión. Chao, chao. Saludos a todos los que ven el video después. Bueno, Chao. muy bien. Chao, Chao. chao.